Mis padres me dejaron una cabaña destartalada en Alaska. A mi hermano le tocó una mansión de $1.200.000 en Miami. Mi prometida Andrés me miró a los ojos durante la lectura del testamento y anunció: Camila, he estado pensando mucho estos días. No puedo casarme contigo sabiendo que tu situación económica es tan complicada. Creo que es mejor que cada uno tome su camino. Diego, mi hermano, carraspeó incómodo desde su silla y añadió: Andrés tiene razón, hermana. Sería injusto que se sacrifique por ti cuando claramente papá y mamá ya tomaron su decisión sobre nuestro futuro. El silencio en la oficina del abogado se volvió insoportable, mientras yo procesaba que mi prometido de 3 años me estaba abandonando por dinero, delante de toda mi familia. Los presentes, mis tías, mis primos, incluso el abogado, evitaban mi mirada con esa incomodidad típica de quienes presencian una humillación ajena. Andrés se puso de pie ajustándose la corbata, como si acabara de cerrar un negocio exitoso, y agregó con una sonrisa falsa: Espero que me entiendas, Camila. Un hombre tiene que pensar en su futuro, en la estabilidad. Una cabaña en Alaska no es exactamente el hogar que soñé para mi familia. Diego asintió con aprobación, claramente satisfecho de ver cómo mi prometido me rechazaba públicamente por no tener la herencia millonaria que él sí había recibido. Entonces, hice algo que ninguno esperaba. Me puse de pie, caminé hacia mi bolso y saqué una carpeta amarilla que había estado guardando durante meses. Perfecto, Andrés, porque hay algo que necesitas saber antes de tomar esa decisión. Soy Camila Torres, tengo 29 años, y durante toda mi vida había sido la hija olvidada, la que trabajó desde los 16 para costear sus estudios mientras Diego recibía todo en bandeja de plata. Mis padres, Mercedes y Roberto Torres, propietarios de una pequeña cadena de restaurantes, siempre trataron a mi hermano menor como el heredero natural del negocio familiar, a pesar de que él jamás mostró interés ni talento para los negocios. Cuando terminé mi carrera en administración de empresas, mis padres apenas lo celebraron, pero cuando Diego se inscribió en un curso de cocina de 6 meses, organizaron una cena familiar para anunciar que él sería el futuro chef ejecutivo de la familia Torres. Durante los últimos años, mientras yo trabajaba 60 horas semanales como gerente en una empresa de logística, Diego se la pasaba viajando por Europa, buscando inspiración culinaria con el dinero de nuestros padres. La herencia que acababan de repartir era el resultado de la venta de los restaurantes familiares, después de la muerte de mis padres en un accidente automovilístico hace 2 meses. El abogado había leído el testamento con la frialdad profesional de quien ha visto 1000 familias destruirse por dinero. Diego heredaba la mansión en Miami que mis padres habían comprado como inversión, más $800.000 en efectivo. Yo heredaba únicamente la vieja cabaña de Alaska que mi abuelo paterno había construido en los años 70, junto con deudas pendientes de los restaurantes por $100.000. La diferencia era tan grotesca que incluso las tías habían murmurado entre ellas durante la lectura. Andrés había conocido a mi familia apenas 6 meses después de comenzar nuestra relación, y desde el primer momento quedó impresionado con el estilo de vida que llevaban mis padres. Durante nuestros 3 años de noviazgo, había mostrado un interés casi obsesivo por conocer detalles sobre el patrimonio familiar Torres, preguntando constantemente sobre inversiones, propiedades y planes de herencia. Yo ingenuamente pensaba que se trataba de un interés genuino por formar parte de la familia, especialmente cuando comenzó a sugerir que nuestra boda se realizara en el jardín de la mansión de Miami, para hacer algo memorable. Durante los meses previos a la muerte de mis padres, Andrés había intensificado sus comentarios sobre nuestro futuro económico. Cuando heredemos la parte de los restaurantes, decía con naturalidad, como si ya fuera un hecho consumado. Cuando tengamos acceso a las propiedades familiares, cuando podamos invertir en algo grande juntos. Cada conversación incluía referencias al dinero que pronto tendríamos, y yo, ciega de amor, interpretaba sus palabras como planes románticos de construir una vida en común. La verdad sobre la distribución injusta de la herencia me había golpeado como un puñetazo en el estómago cuando el abogado terminó de leer el testamento. Mis padres habían dejado una carta explicativa que básicamente decía que consideraban a Diego más necesitado de apoyo debido a su naturaleza artística y emprendedora, mientras que yo era vista como suficientemente capaz de valerse por mí misma. Era la confirmación final de lo que había sospechado toda mi vida. Para ellos, yo era la hija fuerte que no necesitaba ayuda, mientras que Diego era el niño eterno que requería protección y recursos. Pero lo que más me dolía no era la herencia en sí, sino la reacción de Andrés. En cuestión de minutos, el hombre que me había prometido amor eterno estaba evaluando mi valor basándose únicamente en lo que había heredado.
Su máscara de novio devoto se había caído tan rápido que resultaba casi cómico, revelando a un cazafortunas que había invertido 3 años de su vida esperando el momento del gran pago. La carpeta amarilla que tenía en mis manos contenía información que había estado recopilando durante los últimos 6 meses, cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien con las finanzas familiares. Como contadora, tenía acceso a ciertos registros públicos y contactos en bancos que me habían ayudado a armar un panorama completo de la situación real de mis padres antes de su muerte. Lo que había descubierto era tan impactante que inicialmente pensé que había un error en la documentación. Miré a Andrés con la calma que solo da la certeza absoluta de tener la verdad de tu lado, mientras él se preparaba para salir de la oficina como el cobarde que realmente era. Diego tamborileaba nervioso con los dedos sobre la mesa, probablemente calculando mentalmente cómo gastaría su herencia millonaria. Las tías susurraban entre ellas, sin duda comentando sobre mi mala suerte de quedarme sin prometido y sin herencia digna en el mismo día. Antes de que te vayas, Andrés, dije con voz serena mientras abría la carpeta, creo que deberías conocer algunos detalles interesantes sobre esa mansión de Miami que tanto te impresiona. El abogado levantó la vista de sus papeles con curiosidad profesional, mientras Diego dejaba de tamborilear y me miraba con una expresión que no lograba interpretar. Resulta que he estado investigando un poco sobre las verdaderas finanzas de mis padres, y hay algunas cosas que ni siquiera Diego sabe. El ambiente en la oficina cambió instantáneamente. Andrés, que ya tenía la mano en la perilla de la puerta, se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Diego se irguió en su silla con una expresión de alarma creciente, mientras las tías dejaban de susurrar para prestar atención completa a lo que estaba por revelar. El abogado, un hombre mayor llamado Edmundo Vázquez, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas, me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación profesional. ¿De qué estás hablando, Camila?, preguntó Diego con una voz que intentaba sonar casual pero que delataba nerviosismo. Los documentos del testamento son claros. Papá y mamá eran muy organizados con sus finanzas. Sonreí mientras sacaba el primer documento de la carpeta, un informe bancario oficial que había conseguido a través de mis contactos en el sector financiero. Organizados sí, Diego, pero también muy buenos guardando secretos. Saqué de la carpeta un informe bancario que mostraba el estado real de las cuentas de mis padres durante los últimos 3 años, y lo coloqué sobre la mesa para que todos pudieran verlo. La mansión de Miami, comencé lentamente, fue comprada hace 2 años con un préstamo hipotecario de $900,000. Mis padres solo pagaron $300,000 de entrada, dinero que obtuvieron hipotecando los restaurantes familiares. El rostro de Diego palideció mientras procesaba lo que estaba oyendo. Andrés, que había soltado la perilla de la puerta, se acercó lentamente a la mesa como un depredador que olfatea una herida. El abogado ajustó sus anteojos y examinó el documento con interés profesional creciente. Eso significa, continué mientras sacaba otro papel de la carpeta, que la mansión valorada en $1,200,000 tiene una deuda pendiente de $870,000. Los pagos mensuales son de $4,500. Y papá llevaba 3 meses atrasado cuando murió. La sala se sumió en un silencio absoluto. En términos reales, Diego, tu herencia es una propiedad con valor neto de solo $330,000, pero con una responsabilidad financiera inmediata que excede los $800,000. Diego se puso de pie bruscamente, haciendo que su silla chirriara contra el suelo. Eso es imposible. Papá me dijo que la mansión estaba prácticamente pagada. Me mostró los papeles de la inversión. Los papeles que te mostró eran la escritura de compra, repliqué con calma, sacando una copia de los verdaderos documentos hipotecarios. No los términos del préstamo. Papá era muy bueno manteniendo las apariencias, especialmente contigo. Le pasé los documentos oficiales del banco. Aquí puedes ver que también usó los restaurantes como garantía colateral. Cuando no pudo mantener los pagos, el banco inició proceso de ejecución hipotecaria 3 semanas antes del accidente. Andrés se había acercado lo suficiente para leer por encima del hombro de Diego, y su expresión cambió de codicia a horror absoluto. Espera, ¿estás diciendo que la mansión está a punto de ser embargada? No a punto, corregí mientras sacaba el último documento de mi carpeta. Ya está en proceso. Recibí esta notificación hace una semana. Coloqué sobre la mesa la orden de desalojo oficial del banco. Diego tiene exactamente 45 días para ponerse al corriente con los pagos atrasados, más las penalidades, más los costos legales. El total asciende a $57,000 inmediatos, más la responsabilidad de continuar con los pagos mensuales de $4,500.
Las tías se miraron entre ellas con expresiones de shock, mientras el abogado revisaba los documentos con la meticulosidad de alguien que reconoce una crisis legal inminente. Diego había tomado los papeles con manos temblorosas, y su rostro pasaba del pálido al completamente blanco mientras leía. «Pero el dinero en efectivo», murmuró Diego, aferrándose a su última esperanza. «Los $800,000 que heredé en efectivo pueden cubrir esto». Mi sonrisa se hizo más amplia. «Ah, sí, sobre ese dinero en efectivo. Es interesante que menciones eso». Saqué otra carpeta de mi bolso, esta mucho más gruesa que la primera. «Verás, esos $800,000 que aparecen en el testamento como efectivo disponible están actualmente congelados por el Servicio de Impuestos Internos». El abogado se irguió en su silla con alarma profesional. ¿Congelados? No tengo registro de ninguna investigación fiscal sobre la herencia Torres. Porque la investigación no es sobre la herencia en sí, expliqué pacientemente. Es sobre la evasión fiscal sistemática que mis padres habían estado practicando durante los últimos 5 años en los restaurantes. Como contadora, reconocí las irregularidades en sus libros hace meses y discretamente reporté mis hallazgos a las autoridades correspondientes. Diego dejó caer los papeles como si quemaran. ¿Reportaste a nuestros propios padres? Reporté actividades ilegales que estaban poniendo en riesgo el patrimonio familiar, corregí. Papá había estado declarando ingresos falsos, inflando gastos inexistentes y moviendo dinero a cuentas offshore no declaradas. La multa más los impuestos adeudados más los intereses suman aproximadamente $720,000. Andrés, que había estado calculando mentalmente durante toda mi explicación, finalmente habló con voz ronca. Eso significa que después de pagar la multa fiscal, solo quedan $80,000 de los $800,000 originales. Exactamente, confirmé. Y esos $80,000 no son suficientes ni para cubrir los pagos atrasados de la hipoteca, mucho menos para mantener los pagos mensuales a largo plazo. Me volví hacia Diego con una expresión de falsa compasión. En términos prácticos, hermano querido, tu gloriosa herencia consiste en una mansión que perderás en 45 días, más $80,000 en efectivo que no alcanzan para salvarla, más la responsabilidad legal de las deudas de los restaurantes que ascienden a $100,000 adicionales. La transformación en el rostro de Andrés fue inmediata y brutal. En cuestión de segundos, el hombre que me había abandonado por dinero estaba recalculando desesperadamente las matemáticas de su decisión. Se acercó a mí con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Camila, cariño, creo que hubo un malentendido. Yo jamás dije que nuestra relación dependiera del dinero. ¿Malentendido? Repetí con incredulidad fingida. Hace 5 minutos me dijiste que no podías casarte conmigo por mi situación económica complicada. Dijiste textualmente que necesitabas pensar en tu futuro y tu estabilidad. Lo dije por la presión del momento. Se excusó patéticamente. Ya sabes cómo son estas situaciones familiares. Uno dice cosas sin pensar. Se acercó más, intentando tomar mi mano. Lo importante es que nos amamos, ¿verdad? El dinero nunca ha sido importante entre nosotros. Diego, que había estado leyendo y releyendo los documentos como si pudiera cambiar la realidad a través de la fuerza de voluntad, finalmente explotó. Esto es una traición, Camila. Denunciaste a nuestros propios padres. Eres una traidora a la familia. Me puse de pie lentamente, recogiendo mis documentos con movimientos deliberados. ¿Traidora? ¿Yo soy la traidora? Mi voz mantuvo su calma, pero cada palabra estaba cargada de años de resentimiento acumulado. Dime, Diego, ¿cuántas veces visitaste a papá y mamá durante su enfermedad? ¿Cuántas horas pasaste en hospitales, en salas de espera, cargando con la responsabilidad de sus cuidados médicos mientras tú estabas encontrando tu inspiración culinaria en Europa? Eso es diferente, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. ¿Diferente cómo? ¿Porque tú eras el hijo varón? ¿Porque eras el heredero natural? ¿Porque ellos te dijeron toda la vida que merecías más que yo? Mi voz se alzó ligeramente, pero mantuve el control. Durante 5 años trabajé 60 horas semanales para sostener mi vida, mientras ustedes asumían que yo me haría cargo de todo lo relacionado con nuestros padres. Organicé cada cita médica, manejé cada crisis de salud, coordiné cada tratamiento. Y mientras yo hacía eso, ¿dónde estabas tú? Las tías habían comenzado a murmurar entre ellas, claramente incómodas con la dirección que había tomado la conversación. El abogado revisaba nerviosamente los documentos legales, probablemente calculando su propia responsabilidad en esta debacle.
Pero lo más hermoso de todo, continué, dirigiéndome ahora a toda la sala, es que mi querida cabaña destartalada de Alaska resulta ser mucho más valiosa de lo que cualquiera imaginó. Saqué el último documento de mi carpeta. ¿Ven? Mientras ustedes estaban obsesionados con la mansión de Miami, nadie se molestó en investigar la propiedad de Alaska que heredé. Coloqué sobre la mesa un informe geológico oficial que había encargado meses atrás, cuando comencé a sospechar que mis padres estaban ocultando información. Mi abuelo compró esa tierra en los años 70 porque un amigo geólogo le aseguró que había algo especial en esa zona. Resulta que tenía razón. Diego tomó el informe con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron mientras leía el contenido. Esto dice que hay depósitos de oro. Depósitos de oro significativos, confirmé. Según 3 estudios independientes que encargué, el valor estimado de los derechos mineros de la propiedad oscila entre 2.5 y 3.8 millones de dólares. La sonrisa en mi rostro era ahora genuina. Papá lo sabía. De hecho, él encargó el primer estudio hace 2 años. Por eso me dejó la propiedad aparentemente sin valor. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El silencio que siguió era diferente al anterior. Este no era shock por malas noticias, sino la comprensión gradual de que la supuesta víctima de la injusta distribución de herencia era, en realidad, la única beneficiaria real. Andrés, que había estado leyendo el informe geológico por encima del hombro de Diego, se giró hacia mí con una expresión de pánico absoluto. Camila, amor mío, por favor olvidemos todo lo que pasó hace unos minutos. Estaba confundido, presionado. Tú sabes que siempre te he amado por quien eres, no por el dinero. ¿En serio? Pregunté con curiosidad genuina. ¿Es por eso que durante 3 años me preguntabas constantemente sobre el patrimonio familiar? ¿Por eso insistías en que nuestra boda fuera en la mansión de Miami? ¿Por eso cada conversación sobre nuestro futuro incluía referencias a cuando tengamos acceso a las propiedades familiares? Andrés intentó acercarse más, pero yo retrocedí manteniendo la distancia. Eso era solo planificación normal de pareja. Todos los novios hablan sobre el futuro financiero. Todos los cazafortunas hablan sobre el futuro financiero de sus víctimas, corregí. Los novios que realmente aman hablan sobre construir una vida juntos, independientemente de las circunstancias económicas. Diego, que había terminado de revisar todos los documentos, me miraba ahora con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Hace cuánto sabías todo esto? Sospechaba sobre las finanzas irregulares de papá hace 6 meses, cuando noté discrepancias en sus declaraciones de impuestos que revisé para ayudarlos con algunos trámites legales. Confirmé lo de la mansión hace 3 meses. Encargué el estudio geológico de Alaska hace 4 meses. Me encogí de hombros. Digamos que tuve tiempo suficiente para prepararme para este momento. Entonces sabías que mi herencia era una farsa y me dejaste hacer el ridículo, acusó Diego. Te dejé revelar tu verdadero carácter, corregí. Igual que dejé que Andrés revelara el suyo. Durante años ustedes me trataron como la hermana menor sin importancia, la que no merecía respeto ni consideración. Hoy finalmente tuve la oportunidad de ver cómo reaccionarían cuando creyeran que tenían poder sobre mí. Me volví hacia Andrés, que seguía con esa sonrisa desesperada pegada a su rostro. Y tú, mi querido exprometido, me mostraste que 3 años de relación no valían nada comparados con la posibilidad de conseguir dinero fácil. Gracias por esa claridad. El abogado, que había estado siguiendo todo el intercambio con fascinación profesional, finalmente intervino. Señorita Torres, ¿está usted segura de que quiere proceder con la división tal como está estipulada en el testamento? Considerando estos nuevos desarrollos. Absolutamente, respondí sin dudar. Mi hermano recibirá exactamente lo que mis padres quisieron que recibiera: la mansión de Miami con todas sus deudas asociadas, los $800,000 con todas sus complicaciones fiscales, y la responsabilidad total de las deudas de los restaurantes. Yo me quedaré con mi humilde cabaña de Alaska y todo lo que venga con ella. Camila, murmuró Diego. Podríamos trabajar juntos, asociarnos, usar el valor de tu propiedad para salvar la mansión y dividir las ganancias. Mi risa fue genuina. ¿Ahora quieres ser socios? ¿Después de toda una vida de tratarme como ciudadana de segunda clase? ¿Después de que hace media hora me estabas diciendo que aceptara mi lugar como la hermana pobre? Las familias se apoyan mutuamente, insistió, usando el mismo argumento que había escuchado tantas veces cuando me exigían sacrificios. Tienes razón, acepté. Las familias verdaderas sí se apoyan mutuamente. Lástima que yo nunca tuve una. Andrés, desesperado,
Hizo un último intento. Camila, por favor, podemos empezar de nuevo. Ir despacio. Reconozco que cometí un error terrible, pero el amor que tenemos es real. Lo miré directamente a los ojos. Andrés, el amor que tú sientes es real. Por el dinero, por la seguridad económica que creías que yo podía ofrecerte, por la imagen de prosperidad que querías proyectar, pero amor por mí, por la persona que soy, por la mujer con la que querías construir una vida independientemente de las circunstancias. Ese amor nunca existió. Eso no es cierto, protestó. Pero su voz sonaba hueca. ¿No? Entonces dime, ¿por qué en 3 años de relación jamás me propusiste matrimonio hasta que mis padres empezaron a hablar de testamentos y herencias? ¿Por qué tu interés en formalizar nuestra relación coincidió perfectamente con tus preguntas sobre el patrimonio familiar? No tuvo respuesta para eso. Recogí mis documentos y los guardé cuidadosamente en mi bolso. Bueno, ha sido una tarde muy reveladora. Diego, espero que disfrutes tu mansión durante los próximos 45 días. Andrés, espero que encuentres a alguien que realmente tenga el dinero que tanto buscas. Me dirigí hacia la puerta. Yo tengo un vuelo que tomar. Mi nueva vida en Alaska me espera. «No puedes simplemente irte», gritó Diego poniéndose de pie. «¿No puedo?» Me giré para mirarlo una última vez. Durante toda mi vida he estado esperando su respeto, su aprecio, su reconocimiento. Hoy finalmente entendí que nunca los recibiré porque ustedes no son capaces de darlos. Así que sí, puedo irme. Y lo voy a hacer. «¿Y qué pasa con la familia?», preguntó una de mis tías. «La familia», repetí lentamente, «es lo que construyes con las personas que realmente te valoran. No lo que heredas por accidente de nacimiento. Sorry». Mientras salía de la oficina del abogado, escuché el sonido de voces alzadas detrás de mí. Diego gritándole a Andrés. Andrés tratando de explicarse. Las tías murmurando con indignación. Era el sonido de un mundo construido sobre mentiras y falsas expectativas derrumbándose. En el estacionamiento, respiré el aire fresco y sentí una ligereza que no había experimentado en años. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre de las expectativas familiares, libre de relaciones basadas en conveniencia, libre para construir la vida que realmente quería. Mi teléfono sonó. Era Andrés, probablemente con algún nuevo intento desesperado de reconciliación. Sin siquiera mirarlo, deslicé la pantalla para rechazar la llamada y luego bloqueé su número. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad mientras cerraba mi vida anterior y preparaba mi mudanza a Alaska. Renuncié a mi trabajo con una carta simple que no explicaba detalles, solo que había decidido dedicarme a proyectos personales que requerían mi reubicación inmediata. Mi jefe, que me había visto trabajar 60 horas semanales durante años sin quejas, no hizo preguntas y me deseó suerte genuinamente. Vender mis pertenencias resultó liberador. Muebles que había comprado para impresionar, ropa que había adquirido para encajar en el mundo de Andrés, decoraciones que reflejaban la persona que creía que debía ser en lugar de quien realmente era. Con cada objeto que vendía o donaba, sentía como si estuviera despojándome de una versión de mí misma que nunca había sido auténtica. Durante esos días, Andrés intentó contactarme de todas las formas posibles. Llamadas desde números diferentes, mensajes de texto, correos electrónicos. Incluso se presentó en mi departamento una noche con flores y una disculpa elaborada. Lo escuché desde el otro lado de la puerta mientras hablaba sobre segundas oportunidades y amor verdadero, pero no respondí. Sus palabras se sentían como ecos de una película romántica barata, sin sustancia real detrás. Diego fue más directo en su acercamiento. Me llamó exactamente una vez, 3 días después de la lectura del testamento, para informarme que había consultado con abogados sobre la posibilidad de impugnar la herencia, basándose en información oculta deliberadamente. Su abogado, aparentemente, le había explicado que dado que papá estaba mentalmente competente cuando escribió el testamento, y que los estudios geológicos habían sido encargados por él mismo, no había base legal para una disputa. Además, agregó Diego con la voz cargada de resentimiento. Resulta que papá dejó una carta adicional con el abogado, específicamente sobre ti y la propiedad de Alaska. Una carta que explica exactamente por qué tomó las decisiones que tomó. Esa información me sorprendió. El abogado no había mencionado ninguna carta adicional durante la lectura. ¿Qué decía la carta? Que él sabía que yo nunca había mostrado interés real en el trabajo duro o la responsabilidad genuina, que tú habías demostrado a lo largo de los años tener la inteligencia, la determinación
y la ética necesarias para manejar algo realmente valioso. Que la mansión de Miami era su forma de darme una última lección sobre las consecuencias de vivir más allá de mis posibilidades. La voz de Diego se quebró ligeramente, que esperaba que la experiencia me enseñara a valorar el trabajo honesto. Era típico de papá, incluso desde la tumba, intentando dar lecciones de vida que probablemente llegarían demasiado tarde. ¿Y qué piensas hacer con esa lección?, pregunté. Hubo una pausa larga. No lo sé, Camila. Honestamente, no lo sé. Tengo 41 días para encontrar casi $60,000. Y después de eso, 4,500 mensuales, que no tengo forma de pagar. Mis habilidades culinarias no son suficientes para conseguir un trabajo que pague eso. Por un momento, sentí una punzada de compasión por mi hermano, pero luego recordé años de condescendencia, de privilegios no ganados, de expectativas de que yo siempre estaría ahí para resolver los problemas que él creaba. Diego, dije suavemente, tienes 45 años. Es hora de que aprendas a resolver tus propios problemas. ¿Eso es todo? ¿Después de ser hermanos toda la vida? Fuimos hermanos de sangre toda la vida, corregí, pero nunca fuimos realmente familia. La familia implica respeto mutuo, apoyo recíproco, consideración genuina. Nosotros solo compartimos padres y apellido. Colgué antes de que pudiera responder. Mi última semana en la ciudad la dediqué a investigar todo lo posible sobre mi nueva vida en Alaska. Contraté a una empresa especializada en desarrollo de propiedades mineras para que evaluara las opciones de extracción responsable. Contacté a abogados especializados en derechos mineros para asegurarme de que todos los aspectos legales estuvieran cubiertos. Incluso hablé con especialistas en vida en climas extremos para prepararme para los desafíos prácticos de vivir en Alaska. Lo más importante, sin embargo, fue la conversación que tuve conmigo misma durante esas noches solitarias en mi departamento casi vacío. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de pensar en lo que realmente quería de la vida, no en lo que se esperaba de mí, o en cómo podía encajar en las expectativas de otros. Quería tranquilidad. Quería la satisfacción de construir algo con mis propias manos y mi propia mente. Quería despertar cada mañana sabiendo que las decisiones que tomara ese día serían mías, basadas en mis valores y mis prioridades. Quería la honestidad radical que solo viene cuando no tienes que mantener fachadas para complacer a otros. Alaska representaba todo eso y más. La noche antes de mi vuelo, mientras empacaba las últimas cosas en mis 2 maletas, todo lo que quedaba de mi vida anterior, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi lo ignoré, asumiendo que era otro intento de Andrés, pero algo me hizo contestar. ¿Camila Torres? La voz era femenina, mayor, desconocida. Sí, ¿quién habla? Soy Marta Sandoval, amiga de tu abuela paterna. Vivo en Anchorage, Alaska. Tu abuelo me pidió hace años que cuidara de vez en cuando su propiedad, y me enteré de que ahora eres la nueva dueña. Mi corazón se aceleró. No había considerado que pudiera haber gente en Alaska que conociera la historia de mi familia. Quería llamarte porque hay cosas sobre esa propiedad que probablemente no sabes. Cosas que tu abuelo me pidió que te contara si algún día heredabas la tierra. ¿Qué tipo de cosas? Tu abuelo no compró esa tierra solo por los depósitos de oro, aunque sabía de su existencia. La compró porque había un sueño más grande. Él quería crear algo especial ahí, algo que pudiera beneficiar no solo a su familia, sino a la comunidad local. Cuando supo que estaba enfermo, me hizo prometerle que si algún día alguien de la familia venía a reclamar la propiedad con las intenciones correctas, yo los ayudaría a realizar su visión. ¿Su visión? Un centro de retiro sustentable para personas que han pasado por traumas familiares o emocionales. Un lugar donde la gente pueda sanar rodeada de naturaleza, aprendiendo habilidades prácticas, reconectando consigo mismas. Tu abuelo creía que la verdadera riqueza de esa tierra no estaba en el oro que contenía, sino en su capacidad para transformar vidas. Me senté lentamente en mi sofá vacío, procesando lo que estaba escuchando. ¿Cómo sabía él que yo tenía las intenciones correctas? Marta se rió suavemente, porque me ha estado llamando cada pocos meses durante los últimos años, contándome sobre su nieta que trabajaba tan duro, que cuidaba de sus padres sin reconocimiento, que tenía el corazón y la inteligencia para hacer algo realmente significativo con su vida, si alguna vez tenía la oportunidad. Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente comenzaron a fluir. Él me conocía mejor de lo que yo pensaba. Te conocía perfectamente, y tenía razón sobre ti. La forma en que manejaste toda la situación de la herencia, la forma en que investigaste y planificaste, la forma en que mantuviste tu dignidad a pesar de la traición de tu familia. Eso le habría hecho sentir muy orgulloso. ¿Usted me ayudaría a realizar su visión? Camila,
He estado esperando esta llamada durante 5 años. Tengo contactos, experiencia en desarrollo comunitario y más ganas de hacer esto realidad de las que puedes imaginar. Tu abuelo me dejó algunos recursos específicamente para este proyecto. No estarás sola en esto. Esa noche, mientras me quedé dormida en mi departamento vacío por última vez, no sentí miedo por lo incierto de mi futuro. En cambio, sentí una emoción que no había experimentado en años, la anticipación genuina de construir algo significativo. Al día siguiente, mientras mi avión despegaba rumbo a Anchorage, miré por la ventanilla hacia la ciudad que dejaba atrás. En algún lugar allá abajo, Diego estaba lidiando con la realidad de su herencia envenenada. Andrés estaba probablemente buscando a su próxima víctima financiera. Las tías estaban sin duda chismeando sobre el escándalo familiar, y por primera vez en mi vida, ninguna de esas cosas me importaba. 2 años después, el Centro de Sanación Mountain Vista está oficialmente abierto y funcionando a capacidad completa. Construido en los terrenos de la antigua cabaña de mi abuelo, el centro combina cabañas individuales para huéspedes, espacios comunitarios para actividades grupales, talleres para aprender habilidades prácticas como carpintería y jardinería, y áreas de meditación rodeadas de la naturaleza más hermosa que he visto en mi vida. La extracción responsable de oro nos proporcionó los fondos iniciales necesarios para la construcción, pero el verdadero valor del lugar está en las vidas que ha transformado. Hemos recibido a mujeres que escapan de relaciones abusivas, hombres que se recuperan de adicciones, jóvenes que han sido rechazados por sus familias, personas mayores que han perdido a sus seres queridos. Todos llegan rotos de alguna manera, y todos se van con herramientas para reconstruir sus vidas. Marta tenía razón sobre mi abuelo. Su visión era mucho más grande que el dinero. Era sobre crear un lugar donde las personas pudieran descubrir su verdadero valor, independientemente de lo que otros hubieran dicho sobre ellas. En cuanto a mi antigua familia, las noticias llegan ocasionalmente a través de conocidos mutuos. Diego perdió la mansión después de 2 meses, tal como predije. No pudo conseguir el dinero para los pagos atrasados, y el banco ejecutó la hipotecaria rápidamente. Según escuché, se mudó de vuelta al barrio donde crecimos, a un pequeño apartamento de un dormitorio, y finalmente consiguió trabajo como cocinero en una cadena de restaurantes de comida rápida. La ironía de que esté trabajando en cocinas después de años de buscar inspiración culinaria en Europa no se me escapa. Los $80,000 que quedaron después de pagar las multas fiscales se esfumaron rápidamente entre deudas pendientes y gastos de subsistencia. Aparentemente, Diego descubrió que el dinero se acaba mucho más rápido cuando no tienes a alguien más manejando tus responsabilidades por ti. Andrés, como era predecible, encontró a otra víctima. Según las redes sociales, aunque ya no las reviso regularmente, está comprometido con una mujer 10 años menor que heredó un negocio familiar de sus padres. Algunos patrones nunca cambian, y aparentemente él es uno de ellos. Lo más interesante es que ninguno de ellos ha intentado contactarme en los últimos 18 meses. No sé si es porque finalmente entendieron que su puente conmigo está permanentemente quemado, o porque saben que ahora tengo recursos y temen que pueda hacerles algún tipo de daño. En cualquier caso, su silencio es el regalo más grande que me han dado. Esta mañana, mientras tomaba mi café en el porche de mi nueva casa con vista a las montañas, recibí una carta de una mujer en Phoenix que había escuchado sobre nuestro centro a través de una de nuestras graduadas. Escribía sobre una traición familiar similar a la mía, padres que favorecían consistentemente a un hermano sobre ella, un esposo que la había abandonado cuando sus perspectivas financieras cambiaron, la sensación de ser invisible en su propia vida. He escuchado que ustedes ayudan a personas como yo, escribía, personas que necesitan recordar que tienen valor más allá de lo que otros dicen sobre ellas. ¿Sería posible visitar su centro? Mientras escribía mi respuesta afirmativa, pensé en la versión de mí misma que había entrado a esa oficina de abogado hace 2 años. Esa mujer había estado tan enfocada en conseguir respeto y validación de personas que eran incapaces de dárselos, que casi pierde la oportunidad de descubrir su verdadero potencial. La traición de Andrés y la crueldad casual de Diego habían sido dolorosas, pero también habían sido regalos disfrazados. Me obligaron a dejar de buscar mi valor en las opiniones de otros y a empezar a construirlo desde adentro. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que no necesita la aprobación de nadie para saber que su vida tiene propósito. Veo a alguien que transformó la herencia más despreciada en algo que toca vidas reales todos los días. Veo a una persona que aprendió que la verdadera venganza no es destruir a quienes te lastiman, sino construir una vida tan plena que su opinión sobre ti se vuelve completamente irrelevante.
En mi mesa de noche tengo una foto enmarcada que Marta tomó el día que abrimos oficialmente el centro. Estoy parada frente al letrero de entrada, con montañas cubiertas de nieve detrás de mí, sonriendo con una genuina felicidad que nunca había sentido antes. En la parte inferior del marco, pegué una pequeña nota que escribí ese día. Para la niña que creía que tenía que ganarse el amor siendo perfecta para otros. El amor real llega cuando finalmente decides ser perfecta para ti misma. Cada vez que alguien se gradúa de nuestro programa, les doy una copia de esa foto junto con su propia versión de esa nota, porque la lección más importante que he aprendido es que no puedes sanar en el mismo ambiente que te lastimó, y a veces la distancia más valiosa que puedes crear no es geográfica, sino emocional. Ayer, mientras revisaba las aplicaciones para nuestro próximo grupo de residentes, encontré una solicitud que me hizo reír en voz alta. Era de una mujer cuya historia incluía esta línea. Mi hermana heredó la casa familiar de $2 millones. Yo heredé las deudas de mis padres y una caravana vieja. Mi prometido me dejó el mismo día de la lectura del testamento. Algunas historias son universales, aunque los detalles cambien. Le escribí de inmediato, invitándola a nuestro próximo programa de orientación. En mi carta incluí una frase que ahora es parte de la filosofía oficial del centro. La herencia más valiosa no es lo que otros deciden dejarte, sino lo que tú decides construir con lo que tienes. Esta tarde, mientras caminaba por los senderos que hemos creado alrededor de la propiedad, pasé junto a la pequeña cabaña donde todo comenzó. La hemos preservado exactamente como mi abuelo la dejó, y ahora sirve como espacio de meditación para quienes necesitan conexión con la historia de perseverancia que representa. En la pared hay una placa con las palabras que mi abuelo escribió en su diario, palabras que Marta me mostró durante mi primera semana aquí. El oro más valioso que contiene esta tierra no está en sus minerales, sino en las oportunidades que ofrecerá a quienes tengan el coraje de ver su potencial real. Él tenía razón, como siempre, mientras el sol se pone detrás de las montañas, creando un espectáculo de colores que nunca me canso de admirar. Siento una paz profunda que solo viene de saber que estás exactamente donde debes estar. No porque las circunstancias sean perfectas, sino porque finalmente has aprendido a crear perfección desde tu propia autenticidad. Mañana llegará un nuevo grupo de residentes, cada uno cargando su propia versión de traición familiar, abandono romántico o pérdida de identidad. Y mañana, como todos los días, tendremos la oportunidad de demostrarles que el final de una historia dolorosa puede ser el comienzo de una vida extraordinaria. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Sara, una de nuestras primeras graduadas, que ahora dirige su propio centro de mujeres emprendedoras en Colorado. Acabo de cerrar mi primer contrato de $1 millón. Pensé que querrías saber que la niña que sus padres dijeron que nunca serviría para los negocios está demostrando que estaban profundamente equivocados. Gracias por enseñarme que su opinión no era mi realidad. Sonrío mientras guardo el teléfono. Estos mensajes llegan regularmente ahora. Actualizaciones de vidas transformadas, logros conseguidos, felicidad encontrada por personas que una vez creyeron que no merecían ninguna de esas cosas. Es gracioso cómo la vida funciona. Diego recibió una mansión que resultó ser una trampa financiera. Andrés buscó riqueza y terminó con relaciones vacías. Mis padres intentaron enseñar una lección sobre el valor del trabajo duro y terminaron creando exactamente lo contrario en su hijo favorito. Yo, por otro lado, recibí lo que parecía ser la peor parte de la herencia y la convertí en la fundación de una vida que supera cualquier cosa que pudiera haber imaginado cuando era la hija invisible que se esforzaba desesperadamente por conseguir migajas de aprobación. Mientras entro a mi casa, una estructura sencilla pero cómoda que construí con mis propias especificaciones, sin necesidad de impresionar a nadie más que a mí misma, me detengo frente al espejo del recibidor. La mujer que me mira de vuelta es alguien que Diego y Andrés no reconocerían. No por cambios físicos, sino por la confianza que irradia, por la paz que se refleja en sus ojos, por la sonrisa que no necesita la validación externa para existir. Esa mujer sabe algo que la antigua Camila nunca entendió, que la opinión más importante sobre tu vida es la tuya propia, y que la venganza más completa contra quienes te subestiman no es probarles que estaban equivocados, sino vivir tan plenamente que su equivocación se vuelve irrelevante para tu felicidad. Mañana será otro día en el paraíso que construí de las cenizas de la peor traición que experimenté. Y eso, más que cualquier mansión en Miami o cualquier aprobación familiar, es una herencia que realmente vale la pena. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió,
Ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.